Bueno, estamos aquí para hablar de la película de Joker con Joaquín Phoenix de Todd Phillips, que lo está petando ahora mismo en taquilla y está recibiendo muy buenas críticas y demás. Y yo voy a empezar con un prolegómeno. Yo voy a empezar comentando en los años 80 hubo rulando por ahí un guión cinematográfico firmado por Tom Mankiewicz que empezaba con la muerte de Thomas y Martha Wayne, asesinados por Joe Chill, contratado a su vez por el Joker, contratado a su vez por el gángster Rupert Thorne. ¿Por qué? Porque tanto Thorne como Thomas Wayne se presentaron a la alcaldía y Thorne se lo quería quitar de en medio. Y además luego en el entierro tenía el cinismo, la cara dura de decir: ay, qué penita que a los Wayne lo han matado, uno de los pobrecitos desgraciados de la calle, a los que pretendían ayudar. Ese guión, con varias transformaciones, con varios cambios, fue lo que acabó rodando Tim Burton en 1989. Pero antes de que Tim Burton estuviera involucrado, lo estuvo Joe Dante. Y Dante acabó abandonando el proyecto porque hubo un momento dado en el que se dio cuenta de que él nada más que estaba pensando, nada más que estaba focalizado en el Joker. Él creía en el Joker. Y él pensaba que una película de Batman la tenía que dirigir alguien que creyera en Batman, no alguien que creyera en el Joker. Esto es importante, primero porque del guión de Tom Mankiewicz, aunque fuera descartado, todas las siguientes películas de Batman que ha habido, incluyendo las de Christopher Nolan, han tomado pequeños detalles y pequeñas ideas. Y luego porque esta película tiene mucho que ver con eso que dijo yo Dante de creer en el Joker y no en Batman. Que por cierto, Dante al final acabó dirigiendo Gremlins y Gremlins 2. Le iba la fiesta. En estos últimos días hemos estado en el blog con B por escrito, lanzando una serie de artículos donde hemos hablado, he hablado yo, bueno, asumo las consecuencias, las críticas, de que ninguno de los Jokers cinematográficos precedentes ha sido ni fiel a los cómics ni coherente consigo mismo con la película, no al 100%, con las películas que lo han enmarcado. Y da mucho coraje porque se nota mucho que el malentendido, tanto por parte de Tim Burton como por parte de Christopher Nolan, ha venido de tomar La broma asesina y querer convertirlo en el principal referente, cuando La broma asesina de Alan Moore y Brian Boland es un pedazo de cómic, es un muy buen cómic, pero es un cómic donde ni Batman se comporta como el Batman y sobre todo el Joker no se comporta como el Joker. Esto es algo que tú te das cuenta con que hayas leído 2 o 3 cómics de Batman y el Joker, aparte de ese. Pero es que el propio Alan Moore lo ha dicho en entrevistas y en declaraciones, que forzó la construcción interna de los personajes para llevarlos al punto donde él quería. Toda la historia de La broma asesina se enfoca en querer construir un paralelismo entre Batman y el Joker. Los dos nacen de un mal día. A los dos les pasó algo muy horrible en un momento dado de sus respectivas vidas. La diferencia está en que Batman lo utilizó para superarse, para fortalecerse, para hacerse un héroe, y el Joker en cambio lo utilizó pues para dejarse llevar, para ver la vida en unos términos siempre negativos y para sacar siempre sus peores instintos. Eso es lo que te viene a contar La broma asesina. Sin embargo, el Joker es un personaje que no necesita un trauma para funcionar. El Joker, la relación que tiene con Batman es que Batman, por lo que le pasó, porque mataran a sus padres siendo el crío delante de sus ojos, está obsesionado con salvar todas las vidas inocentes que pueda. Y cada vida que no puede salvar es otra carga. A él le duele y se culpabiliza como si lo hubiera matado él con sus propias manos. Y el Joker es, en oposición a eso, es un asesino sádico que disfruta matando y mata al por mayor, mata como quien respira, y lo hace riéndose y carcajeándose y soltando chistes, y lo ve como un número cómico todo. Así que el Joker, cuanto más frívolo sea, cuanto más despiadado, cuanto más bromee, cuanto más humor negro tenga, cuanto más frívolo parezca, cuanto menos humano, mejor. Más le va a doler a Batman, más va a aumentar la tensión entre los dos. Si tú quieres contar una historia de paralelismo entre Batman entre un héroe y un villano, el propio Batman tiene un catálogo de personajes que pueden funcionar en ese registro. Frank Miller, por ejemplo, cuando quiso hacer en El regreso del Señor de la Noche o El regreso del Caballero Oscuro, según la traducción, quiso hacer una historia de paralelismo entre Batman y un villano, utiliza 2 caras.
que sí que es un villano que está traumado, que le pasó algo horrible, que es lo que le ha marcado. Con el Joker, Miller entiende que el Joker y Batman funcionan en antagonismos absolutos. Por eso Batman es un personaje oscuro, silencioso, se mueve en las sombras, se viste de murciélago precisamente porque quiere dar miedo, quiere asustar a los criminales, y el Joker es todo lo contrario, un personaje colorido, va de payaso, y contando chistes, haciendo ruido, buscando llamar la atención. Esta película, desde los trailers se veía venir que tiene mucha influencia de La broma asesina, combinada con otras influencias cinematográficas que tú seguramente sepas desarrollar mejor. ¿Es un Joker fiel a los cómics? No. ¿Lo necesita? Tampoco. De hecho, ¿es un Joker coherente consigo mismo, con la historia que quiere contar? Sí. El problema es la historia a lo mejor. Porque ahora vamos a... ¿Qué otro punto es importante? Aquí te presentan al Joker como fruto de los choques sociales. Batman siempre ha sido rico. Batman se crea en los años 30 y Batman desde el principio de su historia es un niño rico. Es un niño bonito de la élite poderosa de Gotham. Esto es un recurso para que Batman pueda costearse todos los cacharros, todos los gadgets, todos los Batmóviles que le hagan falta. Pero también ha servido para darle una pátina como de príncipe azul moderno, de aristócrata moderno. Siempre ha tenido esa connotación clasista. A partir de precisamente los años 80, Frank Miller hace que el personaje, aunque siga siendo rico y siga siendo poderoso, y siga teniendo un mayordomo, y siga teniendo esas historias, va también por los que son igualmente ricos y poderosos. El Batman de Frank Miller se focaliza sobre todo no en el crimen callejero, sino a por las autoridades corruptas, a por los policías corruptos, a por los políticos corruptos, y acaba siendo perseguido primero por la propia policía, luego por el ejército y luego por otros superhéroes. Y es un Batman que no tiene reparos en señalar, claro que yo también soy un criminal, tengo que serlo. Esa idea de explorar en el cine, no en los cómics, en el cine, las desigualdades sociales, cómo funcionan, cómo afectan al mundo en el que vive Batman, y qué es lo que implica, y cómo se relaciona con la criminalidad, la gente pobre que acude al crimen para sobrevivir. Eso en cine, no, aunque ya está esbozado en ese primer guión de Mankiewicz, no llega hasta el Batman de Christopher Nolan, esa trilogía tan laureada. Que a nosotros algún día le meteremos mano. Algún día le meteremos mano. En Batman Begins, Joe Chill atraca a los Wayne porque está muerto de hambre. Y se explora un poco todo lo que acabamos de decir. El problema quizás es que no se explora realmente, no se plantea las razones del sistema por la que se produce eso. La solución es que los ricos buenos hagan de ricos buenos y le quiten a los ricos malos sus negocios y tal. Eso es lo que te viene a decir esa primera película. Y luego tenemos el Caballero Oscuro, la leyenda renace, que Bane se presenta como un Robespierre moderno que atrae a todas las masas, a todos los indignados, a la gente del 15M, a los perroflautas, a los del Occupy Wall Street, a la revolución, y se aprovecha de eso. Y claro, al final, por como te han contado la historia, te quedas con que la moraleja al final es no mamones con el status quo. No vayas a por los ricos, que al final va a ser peor. No te fíes de nadie que pretenda la revolución, que va a ser un malnacido en el fondo. Entonces siempre ha tenido ese mensaje que sigue siendo un poco conservador, aunque hay un intento, sigue siendo conservador. Esta película aplica un tratamiento parecido al Joker y te viene a contar más o menos, como decía un colega nuestro que muy sabio, cómo cuando hay desigualdades y hay desesperanza, cualquier loco puede acabar dando la nota y ese loco puede acabar atrayendo seguidores. Es lo que pasó en Alemania con Hitler, es lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que todavía lo tenemos, es lo que pasa con muchas derechas en sí. Y ya se había explorado en los cómics cómo el carisma, el encanto del Joker acaba atrayendo a seguidores en cómics y en series de televisión. De la misma manera que lunáticos reales como Charles Manson tenía su grupo, su secta. Su secta, su culto.
Y es algo que también hemos visto en la realidad. El Joker es un personaje que provoca mucha fascinación y muchos han malinterpretado esa fascinación, muchos realmente han intentado justificar al Joker, no ya con esta película, sino ya, por ejemplo, cuando Heath Ledger en El Caballero Oscuro pegó el zambombazo, ya hubo mucha gente que quería ponerse de su parte. Así nos va. Y precisamente una interpretación que puede tener esta película, que puede ser muy comprometida, es la de querer criminalizar, querer tachar de locura o de salvajismo o de criminal cualquier movimiento que se plantee un mínimo de revuelta o que se cuestione el sistema, que vaya por los ricos, que tienen mucho peso de que la economía y la sociedad vaya como van. Por todo esto, por como está contada la película, porque es una película que no ofrece concesiones, no te lo presentan y te dejan reflexionar sobre lo que te están presentando, y por la connotación que tiene el Joker ya en nuestra cultura popular. Así que es una película difícil por eso, y todavía es debatible y se está debatiendo de momento. Yo cuando se anunció este proyecto, siempre estaba la curiosidad y, hombre, sobre todo una película individual enfocada a uno de los villanos más carismáticos de los cómics, y siempre se ha tenido, digamos, estos prejuicios o reticencia a una peli individual, enfocándose en el origen, por aquello de que si le explicas el origen, pues como que le quitas la gracia. Pero digamos que la película, pese a que la han vendido como la han intentado encumbrar como transgresora y un poco revolucionaria y demás, no plantea nada nuevo que no se hayan planteado en otras películas, de las cuales bebe y tiene bastante referencia, como ha dicho el propio director y los creadores. Eso no quita que la peli no sea mala, ni puede tener cosas bastante notables, que yo soy de los defensores de que tanto una película, una serie, cualquier obra en general, no necesita ser original para ser nueva. De hecho, muchas películas referentes, no solo películas, sino en el arte en general, fotografía, literatura y demás, muchas grandes obras son buenas porque están bien hechas, no porque sean originales, porque al final y al cabo, sobre todo hoy en día, todo el mundo ha bebido de todo, y esto se puede apreciar mucho en esta película, que bebe sobre todo mucho del cine de los 70, sobre todo obviamente de Martin Scorsese, que estuvo al principio implicado en las labores de producción, aunque al final se deslicó, pero se metió una productora que está en, digamos, en la mayoría de las películas en las que hace, o sea que aunque no está el nombre de Scorsese, se nota un poquillo la mano y las influencias. La película, eso, pese a no ser original, no lo necesita, y sabe, pese a que tengo mis pequeños problemas con la película, que ya comentaremos en parte de spoiler, sabe, digamos, muy bien aprovechar tanto la ambientación, la atmósfera y ciertos ideas y conceptos de las películas de las que bebe, desde el cine más muy clásico, desde los propios comienzos del cine, que no solo para esta película sino para el propio personaje del Joker. Una de las grandes influencias fue El hombre que ríe, una gran película de los años 20, y aparte también temáticamente la película esa también toma parte para crear esta cinta y su universo. También obviamente bebe mucho del cine de los 70, digamos, aquella época en la que, digamos, hubo un cambio generacional en el cine, tanto Coppola, Scorsese, Spielberg, Brian de Palma,
Sidney Lumet y un montón de directores que intentando dándole un nuevo enfoque más duro, más realista al cine en general. Esta película sobre todo bebe de Taxi Driver y muchísimo también del Rey de la Comedia, ambas de Scorsese. También tiene tanto un poco de Toro Salvaje y también un poquillo de... El todas sale Robert De Niro. El todas sale Robert De Niro. También Malas Calles, anterior a Taxi Driver. Y también bebe un poquillo bastante también de Network, porque esta película se trata también en temas de los informativos también, y el telespectáculo, de cómo condiciona también a los espectadores, que también sirve como una especie de analgésico y como para contener un poco a la sociedad, dándonos pan y circo básicamente, que es una idea y un concepto perfectamente vigente y actual. Y también en otra parte, que ya entraríamos en tema de spoiler, bebe también algunas partes yo diría también del Club de la Lucha, que también creo que bebe también bastante. Y aparte de otras influencias de las que no vamos a entrar porque creo que va a durar bastante el vídeo. Y dicho todo esto, la película, a la hora de, si tuviéramos que enfocar por partes, la labor de dirección bebe muchísimo, aunque nunca no me fijo si se señala algún tipo de fecha concreta, si está hasta finales de los 70, principios de los 80, pero bebe más estéticamente de los precisamente 70. En la época en la que se filmaron esas películas de las que tanto bebe. En la época de los 70, sobre todo, que eso es lo que quería beber de Taxi Driver. Y a nivel técnico, para mí la ambientación está muy bien conseguida, la fotografía para mí es magnífica, y ha habido también muchos prejuicios con respecto a la figura del director, de cómo ha venido haciendo comedia y demás, pues siempre se ha tenido reticencia y prejuicios a la hora de ¿qué hace este tío de Sacón y de estas comedias haciendo una película más seria, cambiando de género y tal, cuando ha habido ejemplos de directores que han pegado también volantazos a su carrera y han conseguido hacer películas bastante notables. De hecho, se han conseguido ser bastante respetados en la industria. Y aparte que hacer comedia es más difícil que hacer drama. También. Y la película para mí tiene también muy buen ritmo. No, dura 2 horas básicamente, y a mí se me hizo bastante corta, y es sobre todo una película, hombre, ya que tiene el título del personaje, que yo creo que prácticamente en todos los planos o en todas las escenas está el protagonista, está Joaquin Phoenix. Yo creo que no se distancia nunca ni se enfoca en personajes secundarios de policía investigando, el Robert De Niro solo por ahí, la madre sola, ¿no? Se ha enfocado al 100% en el personaje. Que es muy intencionado todo eso. Y es muy intencionado. También ha habido cierta polémica que quiere digamos poner la gente por aquello del salseo y la polémica de ¿va a influir esta película en los tiroteos en Estados Unidos? Los estadounidenses no necesitan excusa para esa mierda, que eso es tema de otro debate y demás. No tiene nada que ver fácil acceso de armas, ¿no? Que va. La privatización, los recortes sociales y temas. Porque cuando masacraron a los nativos iban ya con las películas hechas, ¿no? Y
es una película que el problema está así, yo creo que el problema en que esta película no es tanto que que envíe un mensaje erróneo, sino que la persona que la vea la malinterprete, porque que tú, digamos, expongas los motivos por los que el personaje acaba de cierta manera o realiza ciertos actos de violencia, no es lo mismo explicar por qué el personaje lo acaba haciendo que justificarlo, no es lo mismo. De hecho, no creo que nadie vea la película y vea la violencia de la película, una violencia dura, sucia. No es un divertimento, no es, por ejemplo, películas de acción trocha de los 80, o por ejemplo lo que hace Tarantino en algunas de sus películas, porque Tarantino también tiene sus momentos de seriedad, pero no es esa fiesta, vamos a pasarlo bien y demás. Y yo creo que el problema está eso en el espectador que vea esa película y lo malinterprete, no porque la película pretenda justificarlo y decir, este tío mola, este tío tiene razón. Te expone porque como el personaje acaba estallando, por así decirlo, porque el personaje en ningún momento de la película está bien. Y eso lo deja bastante claro. Desde el principio. Digamos, desde el principio. Y a mí me parece bastante interesante cómo ha reflejado Joaquín Phoenix la actuación, porque yo creo que la han dejado muy vía libre para poder hacer lo que quiere. Y me gusta bastante porque no solo a nivel gesticular de expresión, también cómo tiene distintos tipos de risa para distintos momentos, tanto una risa que se está riendo de verdad, una risa que es de nervio, una risa que en realidad está llorando, y es un trabajo bastante interesante a nivel actoral. Nosotros, porque también ha sabido la típica gilipollez de versión original versus doblaje y polladas varias. El actor de doblaje lo hace muy bien, sí, muy bien, y yo creo que le hace, a esperas de verla algún día en versión original, yo creo que ha sabido perfectamente cómo lo que quería expresar en cada momento y en cada parte de la película, con la risa, que eso es muy difícil, porque los dobladores aquí, a ver, son actores de verdad, no van ahí a ganar el dinerillo fácil ni nada, sino son actores se lo tienen que currar. De verdad, hay cierta endogamia en el mundo del doblaje, pero estamos en España, donde no hay endogamia realmente. Así que algún día trataremos en profundidad el tema de doblaje versus versión original, en general, no aplicada a esta película, y intentaremos derribar ese esnobismo tan presente que hay, pero bueno. Sí. Y después, aparte, físicamente es un personaje que empieza muy físicamente como contraído, encorvado y demás, y a medida que va, digamos, se va quitando la coraza y, digamos, se va liberando, como se va soltando, su expresividad física cambia, y es bastante interesante, porque se puede encontrar un paralelismo que se me ocurrió también entre el Mr. Hyde de la Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore, de Jekyll y Mr. Hyde, de cuanto más pequeño, cuanto más se perdía el humano, más grande era el otro. Y en esta película se expresa que cuanto más va desapareciendo Arthur y más sale el Joker por fin, pues se le cambia la postura, la expresividad y también la expresividad y demás. Me parece también un trabajo bastante loable
a nivel actual, sobre todo físico, que es bastante difícil de conseguir. También habría que decir, aunque la película se llama Joker, entramos ya más en el tema de spoiler. Sí, vamos a por